Hola, faniolitos bonitos, los más bonitos. Bienvenidos una vez más a otro de mis videos. Si eres nuevo y has llegado a este canal por cualquier motivo, me presento. Me llamo Fanny Guzmán, soy una muchacha colombiana que vive aquí en Miami hace muchísimos años. Espero que me acompañes, que te suscribas a mi canal. En este canal grabo desde mi lindo jardín, hago tutoriales de jardinería, toco temas de plantas, de jardines, los llevo a conocer mi linda ciudad de Miami, por supuesto, después de que pase todo esto y se pueda. Toco temas de actualidad y cuento historias como en el día de hoy. A todos les doy la bienvenida. El día de hoy retomaré esa secuencia de muchacha colombiana viene a casarse, a petición de mis seguidores que, aprovechando que tienen mucho más tiempo libre, han empezado a verse mis primeros videos de esta secuencia, el 1, el 2, el 3, el 4. El día de hoy vamos a retomar esa radionovela, teleteatro, culebrón y todo eso que ustedes le han llamado a mi historia. El capítulo de hoy es por cierto, el número 27, así que imagínense todo lo que hemos hablado. Por cierto, no te pierdas ningún capítulo. Busca en mi canal una lista de reproducción llamado Muchacha Colombiana Viene a Casarse y empieza a vértelos todos para que entiendas este capítulo de hoy. No te pierdas ninguno y muchísimas gracias a todas esas personas que me han comentado los primeros videos y que están entusiasmadísimos con esta historia, que no es otra que la mía. Hace 30 años, más de 30 años que llegué a los Estados Unidos, inmigrante y en calidad de indocumentada. Así que ahí empieza la narración. El día de hoy, por supuesto que adelantaré en ese novelón. No se pierdan este capítulo. No dejen de seguirme en mis redes sociales, que se limitan a mi cuenta de Facebook, Una Muchacha Llamada Fanny. En ese Facebook los estaré esperando para seguir tratando todos estos temitas que nos interesan. No te pierdas mi Facebook. Lo que no cuento en mi canal de YouTube, lo cuento en mi Facebook. Una Muchacha Llamada Fanny. Te espero. Antes de continuar con el video, no puedo dejar de mencionar que hace 2 o 3 días atrás llegué a esa meta que me había propuesto al comenzar a grabarles videos hace 3 años y medio, tal vez más o menos, y era de llegar a mis primeros 10,000 suscriptores. Esta semana sucedió. Vi uno a uno como fueron llegando 10,000 suscriptores. Mil gracias a todas esas personas que se han ido suscribiendo a mi canal. Ha sido una labor de conquista permanente. Los he endulzado uno a uno. Créanme que con la mayoría he interactuado por lo menos una vez. Les he contestado sus preguntas, he contestado sus respuestas, muchas descabelladas, groseras, otras muy lindas, otras celebrándome, otras criticándome. A todos les he puesto cuidado y gracias. Hoy somos 10,000, una gran familia, un pueblito ya no tan chiquito. Una de mis hermanas me dice: Fanny, 10,000 personas son 2 plazas de toros, un escenario en mi pequeña ciudad de origen, Popayán. De 10,000 personas llenan 2 veces esa plaza, así que ya es bastante. Muchas gracias a todos los que han sacado el tiempo para ver mis videos, a los que han sacado unos minuticos adicionales para comentarlos y a los que siguen ahí mandándome mensajes de apoyo. En fin, mil gracias. Espero que mi catálogo de ocurrencias no se cierre y que tenga siempre material para compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias por su permanente apoyo. Voy por 100,000 ahora. Para aquellas personas que se van vinculando recientemente a mi canal de YouTube, les quiero explicar por qué cuento
estas historias, que es lo que más me preguntan, ¿por qué la cuentas? Sencillo, la cuento porque, bueno, tengo un canal de YouTube, soy una youtuber, me gusta contar historias y no teniendo otra mano que contar, pues cuento la mía. También la cuento porque me parece que es una historia interesante, digna de compartir por todos esos sucesos sabrosos que han ido pasando a lo largo de mi vida. La cuento también porque pienso que puede iluminar la vida de alguien, puede alumbrar la vida de alguna muchacha que joven como yo, inexperta, haya llegado a este país de oportunidades, bueno, por lo menos en el pasado, no sé ni qué decirles ahora, pero deslumbrada por ese brillo que tiene Estados Unidos, ha llegado acá, puede haber llegado acá, y que le sirva esta experiencia que yo la comparto casi que en un 100% sin quedarme prácticamente nada para mí. Así que por todo eso es que la cuento, me paro tengo el valor de pararme frente a una cámara y empezar a hablar y a contar y a contar. Espero que me sigan apoyando y todo depende de ustedes. Si le dan mucha aceptación a este video, muy pronto les contaré el siguiente. En el capítulo anterior había dejado el video, capítulo número 26, porque este es el 27, en que pues ya había encontrado un amorcito en mi camino, que era un contraste de emociones. Por un lado era esa persona cariñosa, dulce, detallista, conversador, pero por otras era un soberano fan. Ya nos habíamos instalado para vivir juntos, junto con mi pequeña hija en esos momentos, y habíamos llevado la historia a que prácticamente él recogió su ropa y se fue de la que era mi casa, porque él no aportaba nada, incluso hasta la ropa que se llevó, que era la que yo le compraba. Pero bueno, recogió su ropa y se fue. Ahí dejamos el capítulo pasado, pero muchas personas se alegraron, que bueno para nada, comentaron que eso para qué, que eso no servía, que qué bien que me deshice. Pero sucede que en las relaciones las despedidas prácticamente no son para siempre, porque las personas siguen hablando, conversando, mandándose mensajitos, y lo más seguro es que, bueno, eso fue lo que me sucedió a mí. Le di otra oportunidad, bueno, reanudamos, volvimos como si nada después de como 3 meses, creo yo. Así que continuamos siguiendo pues con nuestra relación y siguiendo con nuestra vida. En el capítulo pasado les había dicho que yo les iba a contar la historia monumental que tenía este hombre, al cual yo me había encontrado pues en el camino. Él tenía un abuelito que era una de esas personas con una historia de superación personal increíble. También me aterraba a mí porque, teniendo esos antecedentes, él era un soberano vago, si tenía este abuelo con esta historia muy singular. Así que les pasaré a contar por primera vez una historia que no me pertenece a mí, sino una historia del abuelo del que era mi compañero en ese momento. El nombre de mi compañero ya se los he dicho, que era Hachiro Lee. Tenía descendencia china. Su abuelito había nacido en la China y su padre había nacido en Nicaragua, Managua, Nicaragua, y él también había nacido en Managua, Nicaragua, pero fue traído a los Estados Unidos siendo niño. Así que Hachiro Lee también se llamaba el abuelito, y es más, a mi compañero le pusieron ese nombre japonés en honor y en homenaje a su abuelo, aunque era chino. Hachiro Lee, abuelo, nació en un remoto poblado de la China, cerca al mar. Más o menos puedo ubicar esta historia en los años principios de los 50. Imagínense, China comunista, en esa pobreza en que debió de haber sido el comunismo en ese país. Nació en un humilde hogar, por supuesto. Tenía 3 hermanos más, eran 4 en total, y vivían en la más absoluta pobreza. Como
millones de personas que nacen en la más absoluta pobreza y que muy seguramente mueren en esa pobreza, de no ser porque primero tienen un instinto de supervivencia superior que la mayoría de personas no tienen, y es por esto que no logran sobresalir. Pero él sí la tenía, aparte que tenía una suerte personal increíble, pues siendo muy niño, la historia arranca en que él tenía unos pies muy grandes, muy largos, unos pies con costras, con dedos petrificados y uñas moradas, negras, porque él no usaba zapatos. Sus padres no podían darle calzado, así que desde niño se acostumbró a caminar por el mar, las playas, los pedruscos, la selva, en donde sea que se ubicara su lugar de nacimiento, su pequeña provincia. Entonces mi compañero me contaba eso como un dato esencial para partir con la historia. Me imagino yo esos pies de un muchacho niño, luego más jovencito, caminando toda su vida sin zapatos, pero esa circunstancia de esos pies grandes lo llevaron y le sirvieron primero para caminar las largas distancias que tiene que haber caminado, luego para huir de las fieras en ese poblado, para salvarse, ponerse a salvo, subirse a un árbol, saltar un río. Para eso le sirvieron esos pies grandes. Pues cuenta la historia que su padre, al no tener que darles de comer a sus 4 hijos, decidió meterlos cada uno en barriles de cerveza. No me pregunten ese dato porque no lo pude ampliar. Me imagino que el barril de cerveza será algo hasta aquí, en el cual puso a sus muchachos, a cada uno de sus 4 hijitos, les puso carne seca, agua, pescado seco, para que fueran comiendo a lo largo de ese viaje fantástico, fantasioso, terrible, y tiró al mar a esos 4 barriles. Los tiró al mar con la esperanza de que a través del mar llegaran quizás a una localidad al lado del mar mucho más rica que lo que era ese pequeño y pobre poblado allá en China comunista. Se la jugaban toda. No me imagino, yo me pongo en los zapatos de esos pobres padres, tener que deshacerse prácticamente de sus hijitos y tirarlos al mar en un barril sellado de cerveza, quizás en posición fetal, para que, rogando a Dios, llegaran a algún puerto y que las corrientes del mar los llevara hacia alguna playa en cualquier lugar del mundo. Tengas en cuenta que estaba en el Pacífico, el poblado de él estaba en el Pacífico, y lo más seguro es que con el favor de Dios llegara a un poblado también de ese Pacífico. Lo cierto es que no se sabe cuánto tiempo Hachiro Lee, en esos entonces de 14 años, estuvo en ese barril encorvado, comiendo lo que su padre le había puesto: carne seca, pescado seco y agua. Algunas veces consciente, otras veces en estado febril, alucinando. Imagínense, lo cierto es que con mi compañero yo me daba la tarea de imaginarnos cuánto tiempo pudo estar en ese barril el que era su abuelito a sus 14 años. No supimos, porque esa parte de la historia nunca se supo. Así que lo cierto es que después de todo un tiempo se dio cuenta de que ya el barril no se movía, que había llegado a una playa. ¿Dónde? ¿A dónde creen que lo arrojó ese caminar y esas corrientes a través del mar? Lo arrojó a Ponelaya, Nicaragua. Ya sé, teatral este comienzo de esta monumental historia. Sí, y sería difícil no llamar de alguna forma teatral los comienzos, pero
ese padre se la jugó toda y por lo menos hasta esta parte de la historia había conseguido salvar la vida de uno de sus hijos, por lo menos, porque de los otros nunca se sabrá. Eran niños, sabrá Dios dónde habrán llegado, si es que llegaron con vida a algún lugar del mundo. Este Hachiro Lee llegó a sus 14 años a Nicaragua, a las costas de Nicaragua. Pues, como se sea, salió de ese barril y empezó a caminar con sus enormes pies grandes, a recorrer selvas, ríos, porque había llegado a una especie de lugar selvático, caminando para llegar a algún sitio, algún poblado, algún pueblo, alguna ciudad. Esos enormes pies le salvaron la vida una vez más, porque con ellos anduvo y recorrió, salvando así su vida. Hay que recalcar que él no huía de las balas, huía de la pobreza y del hambre con sus grandes pies. Al conocer esta historia, hábilmente contada por el que fue su nietecito, y con esa necesidad de seguir en el relato, yo escuchándolo, no se contó en una sola parte como se las contaré yo a ustedes, sino que fueron muchas secciones del que era mi compañero contándome con muchísimo orgullo la historia de este que era su abuelito. Conociéndola hasta este momento, yo me acuerdo que yo hice un paralelo entre la historia de este joven chino y la historia de los conquistadores, porque yo me decía, si allá estos españoles, allá en su Castilla de origen, no hubieran pasado hambre, no se hubieran lanzado al mar en esas carabelitas de juguete y ido a conquistar nuevos mundos, a atravesar el Amazonas, los ríos, a devastar los imperios incas, a acabar con medio mundo. Si hubieran comido bien y bebido bien en su lugar de origen, no se hubieran lanzado a esta epopeya que fue el descubrimiento de América. No cabe duda que este joven Hachiro era de la estirpe de los conquistadores. Pues bien, empezó a atravesar estas selvitas, estos riecitos, se tuvo que quedar muy seguramente en casitas infestadas de ratas, en fin, pero quería salvar su vida, quería salvarse del hambre. El hambre mueve montañas, motiva al ser humano a embarcarse en situaciones enormes para salvarse de esa hambre, y será lo que ocurra con este muchacho. Después de caminar por varios días, llegó a una especie de poblado en que, para su sorpresa, encontró a otros paisanos suyos que hablaban su mismo idioma, a otros chinos, probablemente llegados ahí por conductos y vías menos teatrales que en las que él llegó en un barril de cerveza. Seguramente habían llegado en barcos, eso. El todo es que los contactó, hablaban el mismo chino. ¡Qué felicidad para él! Bueno, consiguió trabajo a cambio de comida. Muy pronto esos mismos paisanos le dijeron al joven Hachiro que fuera a registrarse, porque había una especie de amnistía del gobierno nicaragüense para convertir en ciudadanos legales a toda esa comunidad de chinos. ¡Qué felicidad! Las cosas se le ponían buenas y bien para el joven Hachiro. Lo que nadie se explica, y cuando digo nadie me refiero a sus descendientes, por qué este joven Hachiro no se registró con un nombre chino, escogió un nombre japonés, Hachiro Lee, porque ese no era su nombre de nacimiento. Ese, el que daban ahí, como no tenían documentos, él por lo menos no los tenía con qué demostrar que era su nombre auténtico, pues inventó un nombre japonés. Nunca sus descendientes entendieron por qué, si es muy entendido y sabido que para los chinos
es un deshonor utilizar un nombre japonés. Pues bueno, nadie sabe por qué el abuelito se registró con un nombre japonés, seguramente admiraba ese nombre o quién sabe. El todo es que nadie se preguntó, pero en lo sucesivo sus descendientes le pusieron nombres japoneses a todos sus hijos. Alguna razón debió de haber tenido el abuelito, nunca se cuestionó, pero en el futuro todos los descendientes de esa familia utilizarían el nombre japonés. Cuando Hachiro cumplió sus 18 años, pasó por una posilga que tenía un letrero de serventa. En esa posilga operaba un bar de mala muerte. Así que Hachiro lo tomó, pero no tenía dinero para pagar ni siquiera el primer mes de la renta. Pero dijo que él lo quería tomar a cambio de su palabra, que pagaría con las primeras ganancias. En ese tiempo la palabra todavía tenía algún valor, no ahora. Así que le aceptaron. Seguía teniendo muchísima suerte este Hachiro a sus 18 años. Pues bien, el bar se llamaba El Gato Negro. Así que él decidió dejarle ese nombre porque el gato está muy asociado con la cultura china. El Gato Negro. Pues bien, se dio a la tarea de medio limpiarlo, acondicionarlo. Además de bebida, de alcohol, se le ocurrió que podría ofrecer algo de comer. Pero no sabía cocinar, lo único que sabía cocinar era sopa de pulpo. Esa era la única receta que él aprendió a cocinar allá en su remota China. Y eso fue lo que cocinó. Pero se daba cuenta que al momento de servirla, sus borrachos comensales despachaban toda la sopa pese a los grandes tentáculos cortados de pulpo. Se alcanzaban a ver pedazos grandes y enormes, pero los borrachos al fin se la terminaban. Pero si llegaba alguien que no estuviera ebrio, no alcanzaba a pasar ninguna cucharada de esa horrible sopa. Así que esto dejó pensando mucho a nuestro Hachiro y dijo, bueno, ¿qué tal si yo modificara un poquitico esa sopa, la presentación y la adaptara un poco más a lo que se conoce acá en Occidente, por aquello de que la comida entra por los ojos? Ese solo detallito que había descubierto sería lo que lo haría convertir primero en un pionero y luego en un importante hombre de negocios. Porque al cambiarle ese detallito a su sopa inicialmente, la gente que no estaba borracha venía y se la tomaba y querían más. Porque precisamente en Nicaragua no se utilizaba, se acostumbraba a comer, los lugareños no acostumbraban a comer ese tipo de sopa de pulpo. Así que empezaron a llegar, atraídos por lo que unos decían, empezaron a llegar los otros. De un momento a otro el Gato Negro se vio repleto de clientes y él de órdenes, de pedidos, y puede decirse que el resto es historia. Abrió otro restaurante y otro y otro, con ese solo detallito de modificar. Él había encontrado lo que a la mayoría de personas les toma toda la vida y a lo mejor no lo encuentra. Pues él a muy temprana edad había encontrado lo que otros siguen buscando. Él ya lo tenía. Se trasladó a vivir a la capital, a Managua, en donde por supuesto abrió muchos de esos restaurantes y empezó a ofrecer lo que sería la comida china como la conocemos en estos momentos, al estilo occidental. La mayoría de personas hedonistas por naturaleza querían ver en el plato
obviamente su comida bien presentadita, bien bonita, sin que fuera rechazable primero a la vista, luego al paladar. Pese a que nunca aprendió a hablar correcto español, se negó a volver a hablar en chino. Nunca más volvió a hablar en chino. Y nunca tampoco aprendió a hablar correctamente el español. Qué circunstancia, ¿no? Pero era ya para estos momentos un hombre muy adinerado, prácticamente millonario, en su Nicaragua, que ya era, pues, por supuesto, su país. Muchos de sus hijos en ese momento esperaban que él en algún momento de esos años dijera que quería ir a la China, pero no, se equivocaron. Él nunca quiso ir a la China y no era por cuestiones de dinero, porque el dinero le sobraba. Nunca quiso regresar allá. Así que el fantástico, el monumental, el maravilloso aporte del que fue el abuelito de mi compañero fue el darnos la comida como hasta el día de hoy ha trascendido. No puedo decir que en estos momentos la comida china sea la más apetecida, pero lo ha sido a través de todos los años anteriores. Dio una vida cómoda y próspera a su descendencia sin gastar mucho en exceso. Parecía que estuviera aferrado a su caja fuerte, cuentan ellos, y parecía en él, se hacía cierto ese dicho que suele haber, que parecía tener cocodrilos en los bolsillos. Nunca gastó de más, nunca gastó en exceso, pero llegó a amasar una interesante fortuna y dio a toda su descendencia una vida próspera y cómoda con ese detallito. No cabe duda que tuvo muchísima suerte, un poder de superación increíble, y qué bien que alguna vez su padre hubiera sabido por lo menos de él, que él sí la había hecho, la había logrado, había triunfado, y que valió bien la pena haber sido tirado al mar y haber pues dejado a esos pobres padres en esa incertidumbre que pues en la cual se murieron sin saber si sus hijitos se habían salvado. Bueno, faniolitos bonitos, ha sido para mí muy grato haberles contado esta historia. Les confieso que preparando este material para este video me conmoví hasta las lágrimas, primero por los recuerdos, por supuesto, los recuerdos me embargan sobre una persona que en su momento yo quise mucho. Contarla ha sido un verdadero placer. Fueron muchas las secciones en las cuales yo me convertí prácticamente en una periodista para sacarle esta información a que era mi compañero, para no dejar ningún detallito por ahí suelto. Había temas que él no los conocía, porque esa historia él no se la oyó al abuelo de él, se la oyó a su padre, que fue el hijo de ese Hachiro abuelito. Así que habían algunas lagunitas que no pudimos reconfirmar, porque el abuelo, por supuesto, en ese momento ya había muerto. Así que muchísimas gracias por la atención prestada. Dependiendo de la aceptación que tenga este capítulo de Muchacha Colombiana Viene a Casarse, muy pronto tendrán la próxima entrega. Muchísimas gracias, los quiero muchísimo, bye bye. ¿Te gustan los videos de Fanny Guzmán? Compártelos con tus conocidos, familiares y amigos, contactos en tus redes sociales. Invítalos a que se suscriban a mi canal de YouTube, Una Muchacha Llamada Fanny. Por favor, Faniolito, ayúdame con eso. Que Dios te bendiga.